¿verdad? Es muy importante porque Jesús habló y dijo, bienaventurados los que ven y oyen. Y yo quiero que abramos ahí en Lucas capítulo 10, versos 19 al 24. Y vamos aquí a hacer una pregunta, ¿verdad? De preguntarle al Señor, bueno, Señor, ¿a qué te estás refiriendo aquí? Vamos a leer ahí desde el 19. Vamos a entrar en la historia. Es muy importante entrar en la historia. 19, capítulo 10, verso 19 hasta el 24 de Lucas. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver una cosa, y en esta historia Jesús había mandado 70. Jesús tenía muchos discípulos, tenía 12 que eran los que estaban cerca de él, que el Padre se los seleccionó, el Padre lo escogió, y fueron 12 hombres muy ocupados, porque el Señor llama ocupados, no ociosos, ¿verdad? Así es, así como Él, son principios que nosotros tenemos que aprender. Y estos 70 también eran discípulos, no de segunda clase, sino ellos estaban aprendiendo a caminar con Jesús, como muchos de nosotros también. Y ellos salieron con la autoridad del Señor. Fíjense, todavía el Espíritu Santo no se había derramado sobre toda carne, pero Jesús le dio permiso a ir a lo que es las aldeas, los pueblecitos, y llevar el mensaje del reino, y al que estuviera endemoniado que lo librara, al que estuviera enfermo que lo sanara, en el nombre de Jesús, no en el nombre de ellos. Pero fue una autoridad que le dio el Señor, como cuando nosotros nos dan autoridad de decir, mira, ve, ya es esto, y nosotros decimos, mira, el director de la escuela me mandó a hacer esto, pero nosotros no tenemos autoridad, sino que estamos siendo pues delegados, ¿no? Y cuando ellos regresaron con gozo, ellos estaban contentos porque nunca se había oído que los demonios se sujetaban a un hombre. Había muchas personas que iban y sacaban demonios, pero en nombre de esto y en nombre de aquello, como pasó con uno, que empezaron a decir, en el nombre de Jesús, del que predica el apóstol Pablo. Y eso no funcionó tampoco. Al contrario, salieron despeluzados ellos, porque los demonios se alborotaron. Si no, nosotros sabemos que la autoridad nos da ahora el Señor, pero ahora la tenemos nosotros, el Espíritu Santo. Entonces Jesús, en el verso 17, yo sé que yo dije, vamos a leer desde el 19. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces el Señor les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, pero no se regocijen de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Sino, siempre nos sorprende de que un espíritu del mundo nos obedezca, cuando nosotros, el Señor nos ha dado esa autoridad. Pero el Señor le dice, más bien busca que la profundidad de mi espíritu está en ti, es lo más importante. Que tu nombre está escrito en los cielos, que haya un vínculo perfecto con Dios, ¿sí? No manifestar esto así. Y en aquella misma hora, aunque vemos que hay una separación que dice Jesús se regocija, a veces estas separaciones nos confunden un poco. En esa misma hora que les dijo aquello, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque eso te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Volviéndose entonces a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y ese es el punto que yo quiero hablar hoy, porque ¿qué cosa fue lo que Jesús, o en el Antiguo Testamento, vamos a poner en el Antiguo Testamento todos los milagros que vimos?
cómo Dios aparecía para ganar batallas, como pasó con Josafat, que Dios le dijo, no, vístanse con sus vestiduras sagradas, no vas a tener que tener temor, es que es un ejército enorme, mucho más grande del ejército que tenemos. Vístanse con sus vestiduras sagradas y alaben mi nombre. Para mí eso es un milagro. Ellos no tuvieron que matar a nadie, ni siquiera sacar la espada. Entonces obedecieron y ganaron la batalla. Dios puso todo lo posible. O sea, ahí trabajó el Espíritu de Dios de una forma, una operación estratégica, que se mataron unos a otros, los enemigos contra los mismos enemigos. Ellos mismos fueron confundidos a través de aquello. Eso para mí fue un milagro. ¿Y cuántos milagros hemos visto nosotros en la antigüedad? Como el Señor dice, esto ni siquiera ni los profetas ni los reyes lo alcanzaron. Mas vosotros, bienaventurados sois, porque ustedes sí lo están alcanzando. Pues yo quiero alcanzar eso que ni los reyes ni los profetas lo alcanzaron. Cuando yo no puedo ponerme ni, como nosotros decimos, ni a las chancletas, ni a la chancla de un profeta, de Elías, de Moisés, de todos aquellos que hicieron milagros. ¿Cuántos milagros nosotros vemos que como Moisés, cómo se abrió ese mar rojo? Oye, el mar rojo no es un charquito, el mar rojo es un tremendo mar. ¿Cómo se abrió ese mar? Y cómo Dios puso las cosas tan en orden que cuando pasó el ejército para alcanzar al pueblo, lo sepultó en el mar. No sepultó a su pueblo, sepultó a los enemigos. En una estrategia que pues todos quedaron sorprendidos de ver la mano de Dios, cómo se había abierto, aún obedeciendo la naturaleza a Dios. Para mí eso fue un milagro, pero bien grande. Que ese milagro corrió, llegó hasta la tierra de Canaán, ese milagro. Allá donde estaban todos esos enemigos, sabían lo que Dios había hecho allí con los egipcios. Para mí eso es un milagro grande. No me puedo comparar a ese milagro, nunca lo he visto, pero ahí así es. Y cuando Josué paró el sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en Ajalón, y el sol se paró un día entero para poder ganar una batalla. Dice, nunca jamás se había visto que el sol había obedecido la voz de un hombre, pero ese hombre estaba lleno de la presencia de Dios, que era Josué. Josué en griego quiere decir Jesús en hebreo, es el mismo nombre, es un tipo Cristo, pero fue un hombre fiel. Y él tenía que ganar las batallas en Canaán, porque tenía que darle la tierra esa a todo el pueblo de Israel. Y tenía la ayuda y el soporte de Dios para vencer los enemigos, pero tenía que ser obediente. Esa es la parte que a veces nos falta a nosotros, que no sabemos esperar, somos muy desesperados. Queremos que Dios responda así, como decimos nosotros, tipo TV dinner. Te metes la comida en el microwave y en menos de 3 minutos ya tenemos una comida hecha. Pero eso no nutre lo que debe nutrir una comida de verdad. La verdad es esa. Ajá. Así queremos a veces que Dios actúe. Pero vemos nosotros que cuántos milagros nosotros no vimos en el Antiguo Testamento, y cómo ahora, qué impedimento tuvieron ellos que no alcanzaron lo que nosotros hemos alcanzado. Bienaventurados vuestros ojos que vieron, están viendo y están oyendo lo que ellos no alcanzaron. Oye, te vas a la historia y ves Elías resucitó al hijo de la viuda, y tú dices, qué tremendo. Y no solamente eso, los milagros que hizo Elías. Y cuando fue allí presentó un sacrificio sin fuego, nadie podía poner fuego, el fuego lo venía y lo traía Dios, y el fuego lo mandó Dios y quemó todo, no dejó nada, ni raíz ni rama. ¿Por qué? Porque era Dios actuando. Eso para mí es un milagro. Eso fue un milagro. Cuando vemos nosotros como no solamente eso, vemos muchos milagros de Elías, pero vamos a ver otro profeta, Eliseo, resucitó también el hijo de la Sunamita. Recuerda que ella es Sunamita, no es la Sulamita de Cantar y Cantar, es la Sunamita de Sunem, que era una mujer muy rica, muy riquísima, y no había podido tener hijos, y Dios le da la palabra a través de este siervo de Dios, que era un profeta tremendo, que primeramente fue un siervo, fue el siervo de Elías, pero Dios le dio el doble porción del Espíritu, hizo el doble de milagro de Elías, resucitó al hijo de la Sunamita,
Y no solamente eso, oró y se multiplicó para darle de comer a 100 hombres. Tenían 20 panes y alcanzó y se llenaron con 20 panes. Y no solamente hicieron una vez un potaje y le echaron unas calabacitas que estaban envenenadas, y cuando dijeron, hay veneno, hay muerte en esa cazuela, oró, hizo lo que tenía que hacer y vino el milagro y sanó, el veneno se cambió, se neutralizó y pudieron comer y ser nutridos. Es importante, ¿verdad?, orar por la comida, y más que hoy en este día pues sabe uno a veces hasta lo que come. Cuando uno va a un restaurante uno no sabe qué aceite usar o qué comida usar. Oye, hay que usar fe, hay que tener fe, como cuando caímos presos que nos daban la comida ahí en la prisión, nosotros, Padre, límpialo Señor, en el nombre de Dios. Una oración de esa de fe, porque no sabíamos que si nos querían envenenar o qué, ¿verdad? Y así mismo, cuando uno verdaderamente echa mano a la fe, hermano, ora de todo corazón, completamente, de todo corazón. Y vemos así cómo ocurrió con David, cómo David venció a un gigante no teniendo edad militar, era un muchachito, y cómo lo venció sin una espada en su mano, sino con 5 piedras, y ni siquiera las usó una piedrecita solamente, y con esa piedrecita lo tumbó. Eso fue un milagro de Dios, eso fue un milagro. Yo eso no lo he hecho nunca, no he tenido que hacerlo. Podemos orar porque los enemigos están haciendo esto, y orar y el Señor obra, pero yo no he hecho eso nunca. Pero él sí lo hizo. Y no solamente él, aquí vemos que cada uno hizo algo tremendo que nosotros nunca lo hemos hecho, y tenemos acceso a hacerlo. ¿Qué cosa entonces? Realmente, ¿qué cosa es lo que nosotros vamos a ser bienaventurados? Porque nuestros ojos están viendo lo que los profetas ni los reyes no vieron ni pudieron poder gozarlo, ni siquiera conocerlo. Era un misterio. Dios es un Dios lleno de misterios. Hay muchos misterios. Ahí está el misterio de la piedad, el misterio de la fe, ahí está el misterio de los gentiles, hay muchos misterios. Pero para mí el misterio más grande, y eso no se supo nunca, es Cristo en nosotros. Ellos no tenían eso. Ellos no tenían eso. Ni siquiera se imaginaban cómo Dios iba a ser para que todas las naciones lo conocieran. No sabían cómo iba a ser en la trayectoria de Dios. No podían entender eso. ¿Cómo? Y yo me imagino que ellos indagaban de qué manera será que toda la tierra conocerá a este Dios tan grande que nosotros tenemos. ¿Por qué? ¿De qué manera? Si solamente había un lugar de adoración y era el templo. Bueno, primero fue la sinagoga, el tabernáculo. Fue el tabernáculo. Había un lugar de oración, o sea que no había. Ellos tenían que aprender a ubicarse, a ver a Dios, a ver al Señor, aunque no se viera, porque era un Dios invisible. O sea, tenía que tener unos pasos para seguir. Primeramente, ¿por qué? Porque todas las naciones tenían dioses visibles. Unos tenían, por ejemplo, los filisteos tenían muchos dioses, como lo tenían los egipcios, como lo tenían todos los amorreos, todos estaban cargados de dioses para diferentes cosas, no solamente un solo Dios. Nadie tenía un solo Dios. Tenía el Dios el Dios aquella, el Dios de la luna, el Dios del sol y las estrellas, el Dios de la tormenta, eran muchos dioses que tenían la gente. Y Dios era uno solo, invisible. Entonces era muy, muy difícil creer en un Dios así. Solamente tenía que ser a través de lo que vivieron ellos, ¿no? A través de una herencia que les tocó a ellos. Desde el tiempo de Adán, esa herencia vino, siguió ahí Abraham y fue siguiendo, y ahí estamos viendo toda la herencia que vino a llegar a David y llegar a todos. El conocer que solamente es un Dios, pero es un Dios que también podía hacerse carne. Lejos estaba de su corazón entender eso. ¿Cómo va a ser esto? Y Dios lo empezó a anunciar en los Salmos. Y yo quiero que leamos aquí, ahí en el Antiguo Testamento, podemos ver muchos milagros que verdaderamente nos sorprenden, pero no vemos nunca que un profeta abrió ojos a un ciego, ni a un sordo le dio oído. Sí, hubo un milagro de
diferentes milagros, como fue Naamán, el sirio, ¿recuerdan? Que fue sanado de lepra. Que le dijo, ve y zambúllete en el Jordán 7 veces. ¿Qué me voy a zambullir en el Jordán, un río, habiendo en Siria ríos tan buenos, irme a Jordán? Y aquella muchacha le dijo, mire, yo creo que mejor usted obedezca al profeta porque él tiene poder. Y fue y se zambulló y se sanó de lepra. Pero no que abría ojos de ciego. Esa era una de las señales de que iba a venir un día, el Mesías iba a abrir ojos de ciego. Pero no solamente el abrirlo, sino también darnos entendimiento para entender todas las cosas espirituales que nos estaba enseñando el Señor. Por eso lo vemos nosotros aquí, que hubieron muchas profecías, pero yo solamente tomé 2 versículos, o sea, 2 partes para que no alargar mucho. En el Salmo 114, verso 8, Jehová abre los ojos a los ciegos. Y eso no se había visto. Pero en los salmos aparecía de vez en cuando, sobre todo en conocimiento de que iba a venir el Hijo de Dios, que iba a venir el Mesías, como le dicen ellos también, como nosotros también le decimos, el mensajero divino, y iba a abrir los ojos de los ciegos. Por esta razón dijeron, ¿quién puede abrir ojos de ciego? Tiene que ser el Mesías Por eso cuando veía que Jesús abrió los ojos de aquel ciego al ponerle lodo y decir, ve y zambúllete ahí en el estanque de Siloé. Y dio, y tantos ciegos que sanó, ¿verdad? Bartimeo, el ciego, aquel que estaba pidiendo limosna porque era ciego. Y el Señor le abrió sus ojos. Y cuántos milagros hizo el Señor, ¿verdad? Pero esto era confirmando que Él era el que iba a abrir ojos de ciego. Pero aún así no le creyeron. El pueblo religioso no le creyó, porque sacaban teorías, porque verdaderamente que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y ellos decían, no, el Mesías si viene, tiene que ser nacido aquí en Belén. Él había nacido en Belén, pero nadie lo sabía. Dios esconde misterios. Dios es muy celoso, hermano. Él esconde sus misterios para solamente revelárselo a los hijos. Y si no eres hijo, pues nunca te lo va a revelar. Por eso es que Él ha llamado a muchos hijos a la gloria. Él nos ha dado la oportunidad de que le conozcamos a Él como Padre, porque Él quiere llevar muchos hijos a la gloria. Y Jesús para eso vino, para empatarnos, para conectarnos con el plan divino de Dios desde antes de la fundación del mundo. Esto es un plan, hermano. El Señor no que se le ocurrió de buenas a primeras decir, voy a cambiar de idea. No, nosotros somos los que cambiamos de idea, pero Dios no. Dice que Él es inmutable, no se mueve, no cambia, no se muda. Dios lo que planea, lo planea en la sabiduría creadora que Él tiene, que es Dios, la sabiduría de Dios. ¿Quién puede igualarla? Si Él es, siempre ha sido. O sea que es imposible que podamos. Pero quiero que leamos ahí en Isaías 35, ahí también habla de esto. Isaías 35. Habla del futuro glorioso de Sión, pero ahí nos está mencionando nosotros. No nos separemos nosotros de la verdad de Dios, que ya está escrito, ya todo eso está escrito, ¿verdad? Vamos a leerlo, al cabo que son solamente 10 versículos, pero habla de este tiempo glorioso. No vamos a vivir siempre en un estado futurista, decir, bueno, ¿sabe Dios cuándo será eso? No, hermano, tú lo puedes vivir ya. Es ya, la palabra es vigente ya. ¿Cuándo va a ser entonces vigente? Se alegrará el desierto y la soledad del yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis.
He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y ellos dirán, ¿cómo que Dios va a venir? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y habrá camino, y será llamado camino de santidad. No pasará el mundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Él mismo estará con ellos. Está hablando de Dios. ¿Qué versículos fueron? Todo el Salmo, Isaías 35. Todo el capítulo. Él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Recuerden que él dijo, yo soy el camino, yo soy el camino, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. No habrá allí ni león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Cuando él habla de esto, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Está hablando también en lo espiritual. Está hablando en lo espiritual. O sea que este milagro se vio en el tiempo de Jesús. Nunca había pasado eso. Ni siquiera en el Antiguo Testamento. Vino a pasar aquí en el caminar de Jesús, que sanaba ciegos y sanaba sordos. Le decía, ábrete, efata. Recuerda cuando oró por aquel que le puso los dedos en los oídos y dijo, efata. Toda la oración fue, ábrete, efata. Que tremendo. Pero así el Señor está haciendo con nosotros. Ahora que está llegando, o sea que ya pues hace 2000 años, nos ha llegado el misterio abierto y revelado. Cosas que aún los ángeles anhelan ver. Y están, nadie sabía el misterio escondido. Y eso está en la Biblia, eso está aquí, lo vamos a encontrar aquí en la Biblia. Y aquí en Colosenses, vamos a ir un momento a Colosenses. Yo sé que ustedes son diestros para encontrar las cosas. Yo las mías lo marqué para no correr. Capítulo 1. Colosenses capítulo 1, verso 24 al 29. Yo siempre decía, el apóstol Pablo, casi el apóstol Pablo, el énfasis central del apóstol Pablo fue Cristo en nosotros. El mensaje central de él, Cristo está en vosotros. Eso fue un mensaje explosivo, porque ni los profetas supieron ese misterio, ni los profetas ni los reyes. Hay otro versículo en Mateo cuando habla que ni los profetas ni los justos conocían lo que iba a ocurrir. Nadie sabía cómo Dios iba a hacer eso. Dios siempre se guarda en la manga muchas cosas para aquellos que abren su corazón. Cuando tú abres tu corazón y le buscas así de corazón, de verdad, en espíritu, en verdad, empieza a abrir su gran libro y te sorprende. Y después no lo puedes ni contar con nadie, porque eso es una verdad que todavía mucha gente ni habla. Y hasta tienes persecución. Cuando nosotros hablábamos del hijo varón, casi que nos quieren fusilar. Que nosotros vamos a ser como Jesús. ¿Pero cómo? No, eso es fanatismo, nos decían. Eso no puede ser. Bueno, pues entonces rompan ahí las hojas. Todo lo que escribió el apóstol Pablo fue eso. Hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo habló de una cosa que ahora me están acusando a mí de que yo estoy en una falsa enseñanza? Porque eso no es imposible. El justo llega a punto de justo y perdonado, pero de eso a que se parezca a Jesús, al que lo cree va a caminar por ese camino. Al que no lo cree nunca va a caminar por ese camino. Va a torcer su camino, va a creer en Dios, va a creer en los milagros,
pero no va a vivir la etapa más grande de ser bienaventurado. Dice, bienaventurado vuestros ojos que están viendo lo que los profetas y estos no vieron. Y estás oyendo lo que ellos no pudieron oír, no alcanzaron a escuchar, a pesar de que en ellos estaba el Espíritu de Dios. No lo alcanzaron, pero nosotros lo alcanzamos. Y entonces el apóstol Pablo, por eso ahí yo entiendo el apóstol Pablo, que casi podemos decir, casi la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por él. Todas esas cartas que escribió él, el énfasis es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, Cristo, sufro hasta ver que Cristo se forme en ustedes. Sufro dolores de parto. ¿Cuándo un hombre ha tenido dolores de parto, por favor? Sufro dolores de parto porque se tenía que formar Cristo en ellos y veía que no entendían o se desviaban del camino o alcanzaban un nivel pero no llegaban al otro escalón, porque hay muchos que han subido escalones pero a la mitad del camino se cansan y dicen, no puedo, esto está difícil, pero ese es el plan. I'm sorry. Así es lo que dice aquí. Entonces dice aquí en el verso 24, Colosenses capítulo 1, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Cuando yo me gozo por padecer por vosotros, pero él se gozaba, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Él gozaba por las aflicciones. Hermano, ¿cómo podemos nosotros gozarnos de las aflicciones si nada más que nos duele un callo? Estamos, ay, que me duele un callo, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué puedo hacer? No voy a caminar, y estamos nosotros en una tragedia. Pero él se goza en eso, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, para que la anuncie cumplidamente. Óyeme, estamos cumpliendo una verdad, estamos desglosando un misterio que yo sé que para muchos no han llegado. Hay mucho espíritu religioso, hay muchas iglesias que el énfasis, vamos para que salga del infierno, y ahí estamos estacionados. Otros van un poquito más allá para que sea sano, pero ahí se estaciona, pero hay un poquito más. Siempre acuérdate de esas 4 etapas que vemos nosotros en Ezequiel, que son las medidas, ¿verdad?, de nadar en esas aguas. Que pudo haber parado cuando le dio por los pies, pudo haber parado cuando le dio por los lomos, por las rodillas, ¿no? Pudo haber parado cuando le dio por los lomos, pero Ezequiel no paró, sino continuó hasta que empezó a nadar y comenzó a ver maravillas. Pero nadie quiere, porque tiene miedo, ir a lo hondo. Yo no tengo miedo de ir a lo hondo. Si el Señor nos ha dado acceso, nos ha dado su Espíritu, porque el Espíritu Santo fue repartido sobre toda carne. Tenemos acceso al Espíritu de Dios y está en nosotros. Pero mucho está, mira, oprimido. Por eso decía el apóstol Pablo, no entristezcáis el Espíritu de Dios que habita en vosotros, porque podemos entristecerlo. Y ahí está, triste, el Espíritu de Dios sin efecto. No le damos libertad al Espíritu. Por eso hay predicadores que dicen, denle libertad al Espíritu, para que griten y pateen nada más. No, para eso solamente no. No, porque a veces equivocamos un poco el orden. Darle libertad al Espíritu, sí, que tú puedas adorar con el entendimiento de lo que estás haciendo. Por eso dice, cantemos en el Espíritu, pero cantemos con el entendimiento, sabiendo que para qué estamos cantando. Son muchas cosas que tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad? Dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio, coma. Miren, las comas y los puntos son muy importantes. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. El misterio, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Él habla de un misterio. ¿Y por qué el apóstol Pablo da tanto énfasis? Hermano, el apóstol Pablo fue el tercer cielo. No fue, lo llevó el Señor. Y ciego. Qué bueno, porque a veces nosotros queremos ver mucho, nos volvemos chismosos. Perdón, la verdad. No es la verdad. Y entonces decimos, ay, ¿por qué estaba así? Y mira lo que vi. Y a lo mejor estás viendo a alguien rascándose la cabeza porque tiene picazón y se tiene piojo. Tiene piojo. No se lavó la cabeza. Y nos hacemos historia de lo que vemos.
Pero qué bueno que el apóstol Pablo se fue ciego. Esos tres días, Dios lo llevó al tercer cielo. Y allí oyó cosas, palabras inefables, que nunca había oído en su vida siendo fariseo. Era fariseo, hermano. Los fariseos tenían que conocerse las escrituras ahí de tapa a tapa. Oyó cosas que nunca había oído. Y esto de lo que oyó fue: aquí Saulo, que se llamaba Saulo todavía, aquí está el misterio escondido. ¿Y cuál misterio? Pues un misterio escondido. Yo, un fariseo, y que no sepa qué misterio, el misterio. Y le fue revelado todo eso. 3 días, hermano, el Señor hablándote 3 días. Tú ciego, no ves nada, no estás entretenido, porque mira que los ojos entretienen. Mira que los ojos entretienen y te vas de la onda. Y ya se te olvida de lo que estás oyendo, porque te entretienes, hermano. Sí, y es así, y entonces estamos así. No, él oyó todo y dijo: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, que es el único. Le está diciendo, Él es que lo está haciendo dentro de ti. Cuando la religión te enseña que el Señor va de tu mano, que va delante de ti, amén, gloria a Dios. Pero hay algo más profundo. Él está dentro de ti, su espíritu. Mira, cuando yo hablo, por eso dice, y cuando ustedes hablan, el Señor dice: yo soy el que estoy hablando. Pero claro, no habla bobería, porque para eso el Señor se tapa los oídos. Y lo ofendemos, porque dice que vamos a dar cuenta de todas las palabras necias que hablamos. Así lo dice la Escritura, que vamos a tener que dar cuenta de esas palabras que hablamos neciamente. ¡Wow! ¿Por qué? Porque somos propiedad de Él. ¿Somos hijos de Él? Imagínate. Y Él sabe todo. No hemos hablado aquí que Él cuenta nuestros pasos, cuenta nuestros cabellos. Él sabe nuestra salida y nuestra entrada. Él sabe lo que pensamos, todo lo sabe. Dios tiene un conocimiento increíble. Nos conoce de arriba a abajo. Así que, ¿qué podemos nosotros ocultarle a Dios? Como decimos, bajamos el rostro y decimos: Señor, tú sabes todas las cosas. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el trabajo de este hombre, de Pablo. Por eso ustedes ven como el apóstol Pablo caminó toda Asia, hermano. Y no era fácil, no había avión ni nada de eso, no apuro. Él pasó naufragio, él pasó prisión. ¿Cuántas cosas no que pasó? ¿Por qué? Porque él llevaba el misterio en sus manos para dárselo al pueblo que verdaderamente abriera su corazón a él. Dice: para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. No, él no se está jactando de eso. Él sabe, porque un hombre que lo han apedreado y lo dejaron y lo tiraron afuera de la ciudad como muerto, y que los discípulos vinieron y lo rodearon, oraron, y se levantó, se sacudió el polvo y siguió caminando. Óyeme, nadie se salvaba de una lapidación, nadie se salvaba de eso. Todos ahí vemos como Esteban fue lapidado y murió, porque no eran piedrecitas, eran pedruscos. Iban y los tiraban a la cabeza para que se muriera rápido. ¿Y cómo este hombre sobrevivió? El poder de Dios actuaba en él poderosamente. Y ahí lo habla, ya posiblemente lo habían ya a él lapidado ya cuando pasó esto, ¿no? Cuando él habló esto. Pero el plan de Dios es llevarnos a su diseño, al diseño de hijo. Ese es el plan de Dios. Si te parece muy alto ese plan, pues yo no sé, pues mira, busca otro, pero este es el único que el Señor ha puesto. Ahí lo vemos en Corintios, ahí lo vemos en diferentes lugares, ¿no? Ahí, es más, nosotros lo encontramos en muchos versículos, no solamente ahí, lo encontramos también ahí en el versículo 15, por ejemplo, Colosenses 1:15,
Cuando habla, Jesús es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible, que se hizo visible en Jesús. Todo lo que hizo el apóstol Pablo es hablar de la deidad de Jesús, que cómo se hizo hombre, siendo Dios. Y es esto, Él se hizo hombre siendo Dios, y ya nosotros lo sabemos, lo hemos escuchado, hasta inclusive en la doctrina. Yo me acuerdo que en la iglesia católica me daban la doctrina y hablaban de, pero claro, no entendía, pues, tú sabes, uno de carretilla, uno decía las cosas, pero uno no lo entendía. Pero ahora yo razono y digo, ellos decían una cosa que ni ellos mismos entendían, verdaderamente. Vinimos a entenderlo cuando el Espíritu de Dios vino a nosotros. Cuando el Espíritu de Dios vino a nosotros, que fue lo que no pasó en los reyes. Ellos eran ungidos para lo que tenían que hacer, para la sabiduría que Dios le dio, como le dio a Salomón, al rey Salomón, que Dios le dio sabiduría y le dio riquezas, ¿sí? A David, porque fue ungido desde pequeño, 3 veces ungido, pero vemos que había una cierta limitación. No entendía todavía. Él sabía que desde él iba a venir el Mesías, pero de ahí para allá nadie sabía cómo Dios iba a actuar. Más sin embargo, a nosotros se nos ha revelado. Es para que nosotros atesoremos que lo que nosotros tenemos, dice, tenemos un tesoro en vaso de barro. Somos un vaso de barro. Porque tú dices, ¿cómo? ¿Cristo en mí? ¿Cómo puede ser eso? ¿No puede un Dios omnipotente, soberano, el Dios poderoso que habita en mí? Sí. Dios es tan soberano y tan podemos decir, omnipotente, que puede hacer cosas pequeñas, así como puede hacer cosas grandes. Dios lo puede hacer. Porque verdaderamente para que Dios, su deidad, se manifestara en un hombre físico, como fue Jesús, que nunca pecó. El Padre mismo lo elogió: hijo amado, en ti tengo complacencia. A los 30 años ese hombre no había pecado y nunca pecó. Es el único que realmente pudo llevar una sangre limpia ahí a la presencia del Padre. Es el único. No había cordero, había que matar corderos, pero porque representaba la sangre, porque a través de la sangre que teníamos entrada. Pero Jesús vino a hacer esa obra tremenda. ¿Qué cosa es bienaventurado? Es ser doblemente bendecido. Dios guardó celosamente este secreto hasta llevarnos a nosotros a este tiempo, en la cual pues Él está levantando un pueblo idóneo, un pueblo que pueda pensar como piensa Él. Porque Él dice, mis pensamientos son altos, pero esos pensamientos yo quiero que también tú pienses. Y gracias a Dios tenemos las Escrituras, hermanos. Gracias a Dios tenemos hermanos que fueron de tremenda bendición cuando se derramó el Espíritu Santo. Entonces ellos empezaron a abrir todos esos misterios, como lo vemos nosotros, por ejemplo, lo encontramos también en Corintios. Ahí lo vemos en 1 Corintios 2:9. Vamos a verlo un momentito. Y solamente lo que hizo el apóstol Pablo fue repetir una porción de una profecía que está en Isaías. Porque ustedes saben que el apóstol Pablo todo lo que hacía era confirmar la palabra. Dice, yo no predico nada que no esté en el Antiguo Testamento, como buen fariseo que era, pero aparte de eso, lleno del Espíritu Santo y habiendo escuchado a todas las verdades y todos los misterios de Dios, él no se salía. Si no estaba en el Antiguo Testamento, tenía que tener la confirmación, porque todo esto es una armonía de verdades. La Biblia es una armonía de verdades. El Nuevo Testamento está contenido completamente en el Antiguo, y vamos a ver cuántos versículos te habla del Antiguo Testamento. Pero si vamos ahí, 1 Corintios 2:9, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, con letra mayúscula,
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu escudriña todo lo de Dios. Jesús lo dijo: yo voy a enviar mi Espíritu y es necesario que yo me vaya para que el Espíritu sea enviado. Es necesario. Porque le dijo hasta inclusive el apóstol Pedro, le dijo: no, Señor, no te mueras, no te mueras. Y Jesús tuvo que pues regañarlo. Y le dijo: no, apártate de mí, Satanás, no, yo tengo que morir. Porque si yo no me fuere, no puedo enviar el Espíritu. ¿Entiendes? Yo tengo que enviar el Espíritu. Pero yo no entendía, por supuesto, yo no entendía. Porque ellos sabían que los reyes habían tenido la unción del Espíritu, que los profetas lo tenían, la unción del Espíritu. Entonces, ¿cómo es esto? El apóstol Pedro no es que no sabía, es que verdaderamente no sabía el misterio. Pero esto está escrito en el libro de Isaías, en el capítulo 64, verso 4. Ni siquiera lo tienen que buscar, está en el 64, verso 4. Porque Isaías realmente representa a un profeta que anunció mucho sobre el Mesías. ¿Isaías qué? 64, verso 4. Esto es tan importante que podamos, hermanos, recibir en este día este entendimiento, porque nosotros vamos a andar con más temor de no abrir nuestros labios por cualquier cosa, de no juzgar cualquier cosa, porque somos responsables, porque en nosotros habita el Espíritu de Dios. Esto pasó cuando fueron llenos del Espíritu Santo ahí en el aposento alto, cuando Jesús les dijo: esperen, váyanse, no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. No se vayan de Jerusalén. Pero mucha gente se va de Jerusalén, estoy hablando pues apropiadamente, ¿no? Se van del plan de Dios y entonces tratan de buscar los poderes por otro lado. O imitar, que es una cosa que vi mucho en el principio, cuando fuimos llenos del Espíritu Santo. Veía que mucha gente quería imitar eso, pero no, el poder viene está dentro de ti y sale afuera, se tiene que manifestar. Por esta razón, el apóstol Pablo nunca se detuvo en mostrar esta verdad, y lo vamos a completar aquí en Efesios. Vamos a leer un momentito, buscar en Efesios capítulo 2. Verdaderamente esto fue lo que tanto pues el pueblo de Dios no entendió, pero a nosotros se nos ha dado a entender. Y por eso el Señor dice: bienaventurados sois cuando verdaderamente tus oídos se abren y tus ojos ven. Qué hermoso. Si nos sorprendemos cómo los profetas podían ver, cómo Eliseo podía ver cuando los enemigos lo cercaban, pero Eliseo lo que veía eran los ángeles alrededor, más que los enemigos. Nosotros por lo regular tenemos más la postura de ver lo peor. Me va a pasar esto y me va a pasar aquello y me va a pasar esto. Pero el Espíritu siempre te va a mostrar lo positivo, no lo negativo. Cuando tú veas nada más que una persona negativa, no te contamines. Mira lo positivo, mira la intervención de Dios. Dale crédito al Señor, dale crédito, pues respétalo, respeten al Señor. Él dijo: por nada estés afanoso, si no seas conocidas tus peticiones delante de mí, no seas afanoso, no cojas afán. Y el afán, porque ¿sabes qué? Te mata, el afán te mata, te va disminuyendo, te va minimizando, hasta que llega un momento que ya estás más del lado de allá que del lado acá. No, hermano, realmente nosotros tenemos que pararnos firmes, estamos sobre una roca, para que nada de esto nos mueva. Dice: nada te conmueva, nada más que echar mano a la fe. Y después vamos a hablar de eso, sobre la fe. Pero bueno, vamos a ver el capítulo 2. Quiero leer el capítulo 2. Es que es más que se puede leer todo, hermano. Digo, se puede leer todo. Pero bueno, esto solamente le quiero leer este capítulo 12, y ya les diré hasta dónde paro y vamos a terminar ahí ya.
ya yo creo que no tanta palabra, sino que le echemos mano a esta vida que Dios ha sembrado en nosotros. Él es una semilla. La semilla de vida ha sido sembrada en nosotros y tiene que germinar. ¿Cuándo va a germinar? ¿Cuándo? ¿Cuando estemos 6 pies debajo de la tierra? No, ya es hora de que germine, no importa qué edad, no importa que tenga 400 años, siempre digo 400, no sé por qué menciono esa cantidad, pero bueno. Dice, el Señor nos dio vida a vosotros, Él nos dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ese espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todo el mundo. A veces no había diferencia entre un religioso a uno que no conocía a Dios, porque todos igual, ¿verdad? Y decían, no, yo no voy a esa iglesia porque hay muchos hipócritas. Yo siempre oía eso, porque ahí miren, está ese que es tremendo mentiroso, ahí está el que es tremendo, porque no había fruto. No, pero eso tiene que parar, eso tiene que parar. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, que por gracia hoy somos salvos, de gratis somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso lo experimentó Pablo. Saulo, no era Pablo todavía. Eso lo experimentó Saulo. Nos hizo sentar con Él en lugares celestiales. Para mostrar en estos siglos, estos venideros, esto lo habló de hace 2000 años. Pero en estos siglos, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia es que somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Y no es ni siquiera ni por obra, para que así nadie diga, bueno, yo trabajé mucho para el Señor. Yo hice muchas cosas para el Señor. No, ni eso, no por obras. No por lo que tú haces, no por los sacrificios, no porque diga, no, yo hice un sacrificio, porque el Señor, no, ni eso. Dice, para que así nadie se gloríe. Y nadie diga, no, pero si yo serví al Señor mucho, el Señor me tiene que bendecir, no, hermano. Eso es carne, y carne de la mala. Ese hamburgues, eso que es una masa ahí que tú no sabes en qué estás comiendo. Esa es carne mala. No, nunca te gloríes de lo que haces por el Señor, sino, gracias Padre, que me diste la oportunidad de poder bendecir esto, ¿no? Dice, porque somos hechura suya, ya el molde lo puso el Señor. ¿Cuál es el molde? Jesús en nosotros, la esperanza de gloria. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos hechura. Leti, que como es costurera, ella sabe lo que es hechura, ¿verdad? ¿No? Que te miden y así te hacen el vestido, ¿no? A la medida, ¿no? A la medida te hacen el vestido. O te consigue un vestido grande y te lo tienen que volver a hacer porque tienen que tomar tu medida, tu forma. El Señor nos ha hecho a nosotros a la hechura de Él. Lo único que a algunos les queda el traje grande. Y todo le queda grande. y no quiere, tú sabes, amoldarse. Ajá. Y nosotros tenemos que entender esto, hermano. Es tan importante porque este es el mensaje de este tiempo. Dice, este es el mensaje. Yo sé que muchos pueblos de Dios están pegando, no se va a acabar el mundo y yo me uní con Jesús porque no voy a sufrir aquí la gran tribulación. Andan entretenidos en eso. Nuestro pueblo está sufriendo gran tribulación allá en el Medio Oriente. Están sufriendo cristianos, no sé cuántos mueren diario. Queman iglesias, los queman con todos adentro. Eso no es tribulación, para mí eso es tribulación. Para mí eso es tribulación. Y cuántas cosas, ¿verdad?, que están pasando que nosotros todavía ni sabemos. Que tienen que ir escondidos
para orar. En Rusia me recuerdo que ellos no podían, tenían que esconderse. Una vez pusimos un video aquí de cómo aquellos creyentes, cuando todavía el bloque soviético no se había caído, y ellos tenían que decir dónde el Espíritu permite para reunirnos escondidos, porque no permitían. Nuestro pueblo ha sufrido por siglos, y sí sabemos que vienen sufrimientos grandes, pero no, apercíbete para lo que es el mensaje de hoy. Si hemos sido hechos a su hechura, el Señor nos va a ayudar, va a poner una pinza por aquí, otra pinza por allá, nos va a subir aquí, nos va a poner las cosas en orden a medida que yo lo deje. Si yo quiero, sí. Si no quiero, Dios no te va a forzar. Nunca Dios ha querido forzar a nadie. Aún Jesús, cuando sanaba a gente, le decía: ¿qué quiere que te haga? ¿Qué quiere que te haga? No, pues que camine. ¿Qué quiere que te haga? Pues que vea. ¿Qué quiere que te haga? Pues estoy leproso. Sáname, Señor. Nunca usurpa nuestra voluntad. Aún así, cuando le dijo a Moisés: Moisés, necesito que vayas allá a sacar a tu pueblo, pero 5 veces se negó. Y Jesús lo había escogido, pero el Señor todavía, porque la deidad de Jesús no se había revelado todavía. Yo soy, le dijo: irás, yo te capacito. Es más, tengo a tu hermano, que es el que va a hablar por ti. Él va a ser tu boca. Miren qué bueno es Dios. Hasta le puso un vocero. Tú no vas a tener que hablar, yo sé que eres tartamudo, pero tu hermano será tu boca. Mira cómo es. Porque sí, en su corazón él quería, pero veía cuántas cosas había que no estaba preparado. Y sabemos a veces: Señor, yo no estoy preparado, y yo no sé cómo voy a ir allí a hablar ahí, pero yo no estoy preparado. ¿Pero qué? Dios te pone boca. No soy yo quien le puse la boca al hombre. El Señor se lo dijo: yo soy el que le puse boca al hombre, así que pondré esa palabra. Y bueno, si está bien, es así, yo te tengo ahí uno que te va a ayudar, tu hermano. Qué bueno que no lo ahogaron en el río a él, que el hermano estaba vivo, el hermano mayor. Pero yo quiero, hermano, que meditemos sobre esto. Yo sé que ahora cuando salgamos hoy de aquí, vamos a comer y esto y lo otro, y a veces viene el entretenimiento y la palabra no es que no olviden, sino que son tantas cosas que tenemos nosotros. Medita. Decía David, siempre decía: la meditación de mi corazón, Señor, gratos son los dichos de tu boca y la meditación en mi corazón es grato. No vas a perder nunca el tiempo que uses para el Señor. Eso no es tiempo perdido, nunca es tiempo perdido. Busca verdaderamente, empápate en todos estos mensajes, en todas estas cartas del apóstol Pablo, donde habla clarito. Ahora sí lo entendemos. Yo antes no entendía el apóstol Pablo. Antes para mí las cartas esas eran en chino. Yo no entendía, de verdad yo no lo entendía. Yo era maestra de la escuela dominical por 16 años y yo no entendía las cartas del apóstol Pablo. No, me enfocaba más en Jonás, en esto, en la historia, en el pescado que se comía al hombre. Me era más fácil. Pero yo eso no lo entendí. Nunca yo entendí eso. Ahora el Espíritu está desglosando todo, abierto su página, abierto su gran libro. ¿Pero para qué? ¿Para que no lo entendamos? No. Yo creo que es hora que nosotros nos paremos firmes. Estamos sobre una roca, y una roca que nos da entendimiento, una roca que verdaderamente el Señor preparó para que no titubeemos, no estemos titubeando, porque es hora que entendamos todas las cosas. No somos neófitos, no somos ignorantes, sino que somos entendidos, y el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Pues para que podamos entender, para alabarle, para adorarle. No hay excusa de decir: no puedo cantar porque mira, tengo este defecto en la boca. No, canta, porque si no, no vas a entrar nunca. Adora a tu Dios. Entra en no, pero es que yo soy muy ignorante. No, entra aquí, que te abre el coco el Señor. Pues lo puede hacer, Él lo puede hacer, hermano. Aunque tú no hayas, yo conocí un pastor que ese hombre era tan elocuente. Cuando yo me enteré que ese hombre aprendió a leer a los 25 años, yo no lo podía creer. Un campesino en Cuba, un campesinito, él trabajando en el campo, así todo, y
y cuando él se convirtió ya como a los 20 años por ahí, pues era analfabeto. A esa edad, a los 25 empezó a ir a la escuela. Bueno, una escuelita de noche que era para gente que nunca había aprendido a leer. Y ahí él se esforzó, hermano, hablaba mejor que todos nosotros, pronunciaba mejor, yo me como las R, las S, las T, todo. Ese hombre pronunciaba. Cuando me dijeron que ese hombre había aprendido a leer a los 25 años y a escribir, no lo podía creer. Y entró en el seminario bautista y fue pastor. ¿Qué le parece? El hermano Todo es él. también es así. Pues todo es lo que verdaderamente, ¿verdad? El corazón. Yo me recuerdo los hermanos estos de allá de Laredo. Ella no sabía leer, aprendió a leer en la Biblia. Y siendo ya mayor, empezó a aprender a leer en la Biblia. Porque lo que pasa es que uno no está en un ambiente así que, porque nosotros obligatoriamente tienen que ir a la escuela, ¿verdad? Pero en lugares así como campos y eso no. Y eso nos ha sorprendido tremendamente cómo el Señor, si tu corazón se enfoca en lo que es legítimo, lo que es verdadero, Él añadirá todo. Él añadirá todo. Y entonces, ¿por qué? Porque Él quiere que conozcas esta gran verdad. Ese misterio, el misterio que fue guardado por siglos y siglos y milenios y revelado en este tiempo. ¿Para qué? Para que lo entiendas y lo compartas. Y lo vivas. Y lo vivas y lo disfrutes. Y este es el mensaje, hermano, que el Señor me dio para su pueblo en este día. No te detengas en lo que tienes delante. Quizás hay impedimentos, quizás estás viviendo momentos muy ocupados, pero siempre hay tiempo para todo. Y si hay, dice, trabajemos por lo que realmente, por la comida que no perece. ¿Y verdad que trabajamos por la comida que perece? Oh, sí, no, yo tengo que ir allá al Chiví, yo tengo que comprar la comida porque yo no puedo vivir sin comer un buen bistec. No, es verdad, es necesario comer. Pues el Señor dice, trabajar por la comida que no perece. Fíjate, es un mandamiento. Trabajemos por la comida que no perece. Lo que queda aquí, hermano, eso va a quedar para siempre y te va a ayudar en el caminar. Y se te va a abrir muchos caminos que no entendías antes. Pero le quiero dar gracias al Señor y vamos a ponernos en pie. Que llevan rato sentados y yo parada. Nada más que quiero preguntarle, ¿lo creen, hermano? ¿Verdad? Yo sé que sí, porque han estado todos muy atentos y el Espíritu me muestra que sí, que podamos nosotros entender todas estas cosas. Padre, por esta razón estamos en tu presencia, porque nunca nos vamos de tu presencia. Sí podemos entristecer tu Espíritu, Señor, podemos entorpecer el caminar nuestro. Permite que eso no pase, Señor. Permite que nosotros en nuestro andar diario sea siempre tú, que nos rodee la misericordia, la bondad y el amor tuyo, tu perdón que tanto necesitamos y tu entendimiento, Señor, porque somos hechuras tuyas y tú, Padre, en ti está toda la sabiduría y están todos los misterios que han sido, Señor, revelados para este tiempo. Gracias porque te tomaste este trabajo en este día. Gracias porque no escatimaste, Señor, nuestra condición, porque sabes que somos de polvo. Sabes, Señor, la limitación que hay en nuestro cuerpo, en nuestra vida, Señor. Pero tú quisiste poner este tesoro en vasos de barro. Gracias por ese tesoro. Y nos enfocamos en él, Señor. Yo te pido en este día, Padre, que tomemos conciencia de lo que tú tienes. Esto no es una postura religiosa, Señor, esta es la verdad tuya. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Adoramos tu nombre. Sabemos que tú eres Dios y sabemos que tú pones todas las cosas en orden, Señor. Te pedimos en este día que nos pongas en ese orden, que nos enseñes, Señor, que te reveles a nosotros, porque lo necesitamos y tú quieres. Y ambos anhelamos esto, Señor. Atráeme a ti, Señor, y en pos de ti correremos. Atráenos a ti y en pos de ti correremos, Señor. Te lo pido con todo mi corazón,
En nombre de Jesús. Amén.